presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, la AMAM, con la conferencia Las prioridades para la recuperación y transformación del transporte público. Adelante, Diego. Bueno, primero agradecer a todas y todos los organizadores de este importante encuentro. La Expo Transporte se ha convertido en el escaparate número 1 que tenemos en México para conocer, discutir y tratar de encontrar las mejores decisiones y soluciones para el transporte, tanto público como de carga, súper importante en nuestra nación en estos momentos de reactivación, por lo cual, a nombre de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, nos es muy grato y un orgullo poder participar estos minutos aquí con ustedes. Gracias a Alejandro, a Miguel Elizalde y a todos los organizadores de este importante encuentro para poder exponer nuestra visión, una visión que pretende ser muy institucional, muy propositiva y proconstructiva, pero también muy clara en cuanto a lo que sentimos, pensamos y proponemos las autoridades de movilidad en nuestra República Mexicana. Ustedes nos dicen cuando empecemos. Adelante, Diego. Tenemos Muchas gracias, la Alejandro. presentación en pantalla. Bueno, vamos a estar, si me ayudan a la siguiente lámina, proponiendo 3 puntos para estos minutos. Lo primero van a ser las prioridades que la AMAM, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que tiene ya alrededor de 5 años funcionando en nuestro país y que aglutina a prácticamente casi todas las autoridades, tanto municipales como estatales, en sí las locales, y que nosotros vemos prioritario para este momento difícil que hemos estado viviendo en los últimos 2 años, pero también ya viendo soluciones y propuestas para salir de este problema de la pandemia. Segundo punto, encaminado también a las propuestas del programa de recuperación económica del sector del transporte, en donde tanto la AMAM como WRI México, este importante organismo no gubernamental técnico que contamos en diferentes países del mundo y que aquí en México tenemos el gran apoyo técnico, ejecutivo que nos han ido acompañando en la asociación. Y por último, vamos a compartir brevemente la experiencia de la transformación del transporte y la renovación de flota en Jalisco para dejar al final conclusiones y preguntas que pudiera haber del amable auditorio. Adelante, por favor. Iniciando con las prioridades que hemos planteado en la Agenda Nacional de Movilidad, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, desde luego que como principio de cuentas, pretende y propone fortalecer la institucionalidad del transporte y la movilidad desde la esfera federal, o sea, hacer nosotros un espacio de interlocución y de propuesta con las autoridades también federales, pero sobre todo en el entorno, en el concierto de los 32 estados de esta nación. Queremos, por otro eje también importante, básico para nuestras actividades y responsabilidades, reducir a cero la pérdida de vidas humanas en hechos viales, compartir y llevar a la práctica la visión cero en la seguridad vial. Adelante. Un transporte público de calidad, seguro, eficiente y suficiente para todos los habitantes de este país es nuestra prioridad. Impulsar la transición, entonces, hacia un transporte público más sustentable, menos contaminante, está también en nuestras agendas. Adelante, por favor. Por lo cual, la formalización del sector y la consolidación de la transformación de los sistemas de transporte es importantísimo. Ya empezamos varias entidades a transitar del modelo de hombre-camión al de empresas de transporte o de rutas empresas. ¿Sí? Acceder a la economía internacional con tecnologías limpias para el transporte sustentable ya comienza a ser parte de nuestra agenda y de las autoridades locales, y por lo cual estamos estudiando y mejorando condiciones ambientales, de seguridad vial y de efectividad para la carga urbana. Adelante. La transformación y la movilidad se convierten entonces en la política social, económica, ambiental prioritaria para nuestro país. Pero esto que estamos aquí mencionando, me detengo un poco,
necesita verse reflejado en el marco jurídico legal, en las políticas públicas y en los presupuestos de los tres órdenes de gobierno, y desde lo local ya hemos comenzado y estamos a punto de dar el último empujón a la parte normativa que vamos a ver ahorita más adelante para que esto se convierta ya en una política pública real, con corte social, pero con elementos económicos y teniendo muy en claro los beneficios ambientales para nuestro país. Adelante. Para lo cual, entonces, es importantísimo ya establecer un sistema nacional de movilidad y seguridad vial que permita la estandarización de procedimientos. Hoy en día no existe este esquema, no existe un sistema establecido en una política pública o en un plan nacional de desarrollo que hable de manera clara cómo vamos a comenzar a compartir información, pero sobre todo estandarizar procesos y procedimientos encaminados a tener una visión nacional única. Por lo cual, por primera vez, hoy tenemos ya en el horno, ya está a punto de salir la primera Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial, que con la debida coordinación de atribuciones y mecanismos financieros sabemos que vamos a tener por fin un eje, un marco tanto normativo como de procedimientos para poder establecer a nivel nacional y con los gobiernos locales procesos de trabajo, programas, políticas públicas con reglas de operación y presupuestos para poderle dar de una vez por todas la vuelta a tanto rezago que en este eje estratégico y que vamos a ver ahorita más adelante impacta en la calidad de vida de todos los habitantes de este país. Por lo cual, fortalecer los esquemas de financiamiento es importantísimo para que el transporte público masivo y el no motorizado tengan esquemas en los que puedan transitar. Adelante. El segundo punto que hemos estado insistiendo desde la MAM es fortalecer los mecanismos e incentivos para detonar un transporte limpio, bajo en emisiones, buscando desde luego las cero emisiones, pero sobre todo reduciendo emisiones y gases contaminantes. Para lo cual, en la siguiente lámina, tenemos que recordar que hay un compromiso a través del Plan Nacional de Descarbonización para el transporte en el 2050. Lo debemos de establecer con claridad y hacerlo propio a los tres niveles de gobierno para generar incentivos fiscales que fortalezcan la incorporación en el mercado mexicano de tecnologías limpias. Aquí en este foro, abro un paréntesis, hemos estado escuchando y seguiremos analizando ya diferentes opciones que se encuentran en nuestro país. Afortunadamente, las tecnologías limpias en los transportes, tanto de pasajeros como de carga, ya están al alcance de nuestras manos. Ya tenemos, como vamos a ver más adelante, algunos ejemplos en donde ya la electromovilidad y los vehículos de alta tecnología están ayudando a esta descarbonización. Y seguimos impulsando el desarrollo de un esquema federal viable de incentivos precisamente para esta renovación vehicular. Adelante. La recuperación económica del transporte es prioritario también para WRI México y para la MAM. El panorama nacional del transporte público con los impactos de COVID y las propuestas de programa de recuperación ya las hemos estado trabajando, ya tenemos propuestas analizadas con indicadores técnicos que nos permiten hacer este planteamiento sobre un programa de recuperación. Adelante. El transporte público colectivo es importantísimo para la reactivación económica de las ciudades. ¿Por qué? Porque es el medio en el que el 40% de la población mexicana, más de 50 millones de personas, se mueven todos los días para sus diferentes actividades. Porque es el principal modo utilizado de las diferentes modalidades para movernos en nuestras ciudades, teniendo el 30% de los viajes del trabajo. Porque también aquí dependen más de 160,000 familias. Económicamente es su fuente de ingresos y principalmente son los conductores de vehículos de transporte. Y también porque permite realizar de los habitantes de nuestras ciudades
sus viajes diarios con los menores ingresos posibles. O sea, socialmente las personas con menores ingresos se mueven en el transporte público y por eso creemos que es un eje social importantísimo, una política social importantísima para la reactivación económica de nuestro país. Adelante. Aquí vamos a ver unas gráficas donde tenemos perfectamente medido cómo es la distribución modal de los principales motivos de viaje en México. En el 2015, parecido a lo que se mantiene en el 2020, la principal necesidad para utilizar el transporte público, la principal modalidad para movernos en nuestras ciudades es caminando. Inmediatamente después es el transporte público y al final el vehículo particular. Asimismo, para ir al trabajo, eso fue la educación, para ir al trabajo, la principal forma de movernos es el transporte público y después se reparte entre el vehículo particular y caminando, por lo que vemos que la utilización del transporte público en nuestras ciudades, tanto para la educación o para el trabajo, es de las opciones principales que tienen los habitantes de este país. Adelante. Dentro del panorama de transporte, las modalidades del transporte público colectivo y su modelo de negocio también han sido analizados y dimensionados por WRI México y la AMAM, teniendo claro que los ingresos para poder mantener sistemas de transporte público nos deben de llamar a buscar los modelos en los que tengan el menor subsidio, o sea, que sean los más sustentables y sostenibles, y en estos aparecen los sistemas tipo BRT, como el Macrobús o Metrobús de la Ciudad de México o Guadalajara, así como los trenes eléctricos o metros, seguido por los teleféricos y también utilizando los sistemas integrados de transporte. Aquí dejamos esta tabla también para su análisis de este encuentro, dejando en claro que entonces entre las empresas públicas y las concesiones privadas estamos buscando las mejores formas de modelos de transporte para cada ciudad, teniendo en cuenta que la tarifa es la única que está pagando el 100% de esas modalidades y en algunos casos se reciben recursos públicos cuando se encuentran proyectos con apoyo federal y local. Y tenemos también otras fuentes de ingresos no tarifarios como la publicidad o la comercialización. Adelante. Las modalidades de transporte público colectivo urbano y su modelo de negocio tienen también una distribución porcentual de sus ingresos. Como podemos ver en estos análisis, en estas gráficas, tanto la tarifa como la venta de publicidad, la renta y las aportaciones del gobierno están siendo todas gestionadas para poder contar en nuestras ciudades con sistemas de transporte público masivo sostenible. Y aquí dejamos también estas láminas para darnos cuenta cómo los sistemas integrados de transporte tienen una alta eficiencia y poca necesidad no son tan indispensables en los presupuestos públicos, pero cualquier inversión que se ha hecho en estos sistemas, en sus infraestructuras, como podemos ver, es altamente eficiente. Adelante. Las causas del crisis en el transporte público urbano de pasajeros, entonces, agravado con el COVID, ¿por qué se dio? Primero, porque hubo una disminución dramática de pasajeros en los sistemas. A pesar de la competencia tan compleja que hay con los automóviles por los beneficios aparentes que presentan, así como sumado por la aspiración que existe en nuestro país de tener un vehículo particular, la disminución por la pandemia volvió a una crisis como nunca antes visto en las últimas 3 décadas en nuestro país y se agravó para la sostenibilidad financiera. Muchas ciudades están ya anunciando el colapso de sus sistemas de transporte masivo y también esto se ha sumado en que el modelo de hombre-camión ha bajado los niveles de servicio, no ha podido dar buena capacitación a sus choferes, las condiciones para el usuario en un modelo de hombre-camión ha sido mínimas en su confort, en su seguridad,
y la competencia con tecnologías que han llegado para mover personas, por ejemplo, en las empresas de redes de plataforma, también ha sido muy complejo superar. En resumen, el modelo financiero del transporte tradicional del hombre camión se agotó, está en crisis, está en quiebra, en números rojos, y hoy tenemos un gran reto para poder garantizar el acceso al transporte público en nuestras ciudades. Adelante. En el 2021, mencionábamos, por el COVID, el transporte público entró a un riesgo de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Se observa y se mantiene todavía en promedio una caída del 30% de la demanda de usuarios, que tiene que ver con el recorte de empresas y empleos, así como por el miedo de los usuarios a subirse en espacios masivos, en espacios aglomerados de personas. Para el año 2020 está estimada la pérdida de 19,000 millones de pesos, y para el 2021 este sector espera que se mantenga en un rasgo similar de pérdida de ingresos. Aumentó el gasto en el transporte de las personas y por lo tanto hay un alto riesgo de costos de capital. El riesgo en la seguridad laboral también por la pérdida de más de 120,000 empleos. Como ustedes ven, el panorama en el 2020 y 2021 fue fuertísimo, el gremio no estaba preparado y a pesar de eso sigue siendo la forma en la que la gente puede moverse en nuestras ciudades. Adelante. Urge atender de manera inmediata la crisis, porque los viajes per cápita más baratos se hacen en el transporte público. Urge atender también la crisis porque necesitamos seguir reduciendo muertes y lesiones de tráfico. Necesitamos reducir también el consumo de energía. Hay una urgente también necesidad de reducir la contaminación local por la contribución de gases y del cambio climático. Y necesitamos también tener una mayor eficiencia de viaje con menos tiempo y congestión. Todos estos objetivos para un sistema de transporte urbano más sustentable se encuentran hoy en la agenda para las autoridades locales de nuestros países. Adelante. Según las encuestas que llevamos a cabo con las autoridades de movilidad de todo el país, en donde fuera de colores partidistas, incluyendo todo tipo de gobiernos del norte, centro y sur de nuestro país, tanto autoridades municipales como estatales, marcamos las siguientes prioridades. Primero, la necesidad evidente de apoyo por parte del gobierno federal. Todas las instancias de gobiernos locales en sus autoridades de movilidad y transporte coincidimos en eso. Segundo, porque en el 2020-21 no ha habido todavía una política para aliviar los impactos financieros por parte del gobierno federal. No existe hoy un apoyo de financiamiento para este sector. Tercero, porque en los niveles subnacionales se identifican algunas acciones de apoyo de sostenibilidad financiera, pero que no son suficientes. Cuarto, coincidimos en que la demanda del transporte público se encuentra en un proceso lento de recuperación. Todavía en el 2021 no vemos la recuperación para llegar a los números del 2019. Y la quinta coincidencia o conclusión es que hay un rezago económico ocasionado por la disminución de la demanda. Adelante. Sexto, los procesos de renovación de flota presentan una tendencia a reducirse o a detenerse. La propia crisis económica y falta de fuentes de financiamiento han detenido esta renovación. Séptimo, las soluciones se han enfocado en cambios de esquema de operación. Octava coincidencia de nuestra encuesta es que hay interés en la construcción y planeación de nuevas ciclovías como opciones de movilidad. Y noveno, que los mecanismos para la recopilación y análisis de datos para la toma de decisiones aún son débiles. Adelante. ¿Cuál es la estrategia entonces de recuperación del transporte público colectivo? La mostramos en las siguientes láminas. El reto es implementar
este tipo de estrategias emergentes para rescatar y recuperar la sostenibilidad del transporte público. La sostenibilidad económica y financiera a corto y mediano plazo tiene que ir de la mano con la responsabilidad social de los empresarios y los trabajadores, principalmente de quienes dan la cara, que son los conductores, y la provisión de un servicio regular para garantizar la movilidad de las personas y con esto reactivar el proceso de transformación de los sistemas. O sea, tenemos claro que el gran reto en estas condiciones en las que nos encontramos es mejorar la calidad en el servicio para volver a recuperar a usuarios y a clientes del transporte público, colectivo y masivo, y con esto darle el soporte básico a nuestro sistema. Adelante, nos queda un minuto, vamos a ir más rápido. Adelante, por favor. Bueno, la estrategia de recuperación, no, regresamos a la pasada. La estrategia de recuperación del transporte público colectivo, uno, es garantizar liquidez y sobrevivir, que esto es de 1 a año y medio. 2, revivir de año y medio a 3 años, es la propuesta. Y 3, prosperar, con una meta de 3 a 6 años, con la reactivación económica del sector, incrementando el número de personas y usuarios para mejorar la inclusión y calidad del servicio, solucionando en términos financieros, operación y administración también. Dejamos a ustedes esta presentación para que la analicen con más detalle, el tipo de áreas, tanto financieras como de operación, en la estrategia que estamos compartiéndonos las autoridades de movilidad del país. Adelante. Adelante, por favor. El objetivo del programa de apoyo financiero que estamos solicitando y proponiendo del transporte público colectivo tiene como objetivos, primero, garantizar a corto plazo la operación de los servicios, no paralizar nuestras ciudades. Y segundo, cumplir con compromisos crediticios y financieros a corto y mediano plazo. Los beneficiarios serían las empresas concesionarias, no el hombre camión, sino quienes ya se están incorporando a esquemas empresariales del transporte colectivo. Adelante. ¿Qué apoyos financieros? Subsidios federales, principalmente en infraestructura, que tiene que ver con obra pública, pero también con infraestructura en material rodante, con beneficios fiscales que incentiven también a la mejora de flotas y de formas de trabajo, así como la intermediación con instituciones crediticias. Hay 3 fases para el programa y nos vamos a ir ya a la invitación al trabajo coordinado, 2 láminas más, por favor, para la recuperación, en donde invitamos a operadores, a la industria, a las autoridades y a los organismos técnicos a unirnos en este programa de profesionalización y recuperación del transporte público. Por último, y rápidamente, vamos a compartir algunas experiencias de Jalisco. En la siguiente lámina vamos a ver que el acumulado que encontró esta administración en el año 2018 es que teníamos alrededor del 50% de la flota fuera de norma, ya vencida. ¿Cómo se ha hecho la adquisición ya de más de 1,200 unidades nuevas en tan solo 2 años? En la siguiente lámina lo vamos a ver, cómo en tan solo 2 años se hizo el rescate y la recuperación del transporte público de Jalisco, recuperando la rectoría del Estado, pero también abriendo un fondo para el apoyo de renovación de flota. A través del programa de fotoinfracción que tenemos en Jalisco, donde solamente quienes infringen la ley y ponen en riesgo la seguridad vial, pudimos hacer el apoyo de enganches y anticipos para renovar de 1,600 unidades que ya estarían vencidas al día de hoy, la renovación de 1,200 de ellas. Adelante en la siguiente lámina, por favor. Esta es parte de la entrega de nuevas unidades que tienen ya características de accesibilidad universal, mejor seguridad vial, menores emisiones contaminantes y una mejor calidad en el servicio. Y por último, mencionarles que esto también nos ha ayudado a bajar los accidentes en nuestra ciudad, donde hemos reducido en más del 50% las víctimas mortales. O sea, en Jalisco podemos ofrecer el modelo en el que, siendo perfectible, podemos decir sí se puede, sí debe de existir mayor creatividad y también mayor firmeza en los programas para el financiamiento y el rescate del transporte público, no para beneficiar a algunos empresarios, sino para mantener
la única forma que tiene la clase trabajadora y los estudiantes de moverse en nuestras ciudades. Muchas... Adelante. Pues agradecerles estos minutos, quedarme a sus órdenes y mencionarles que las crisis del transporte público en nuestras ciudades, siguiente lámina, está llevando a retrocesos en transformación y renovación. Urge una política nacional, urge también que saquemos ya la Ley General de Seguridad Vial, y aquí pido a todos que supervisemos y acompañemos al legislativo en el Congreso de la Unión, tanto senadores como diputados, para que no se disminuyan los ejes principales de seguridad vial y de mejora al transporte público. Vamos a estar trabajando con ellos en las próximas semanas, pero la iniciativa privada también juega un rol muy importante en que esa ley salga como debe de salir. Muchas gracias y estamos